Hola a todos. Hoy es 19 de febrero del 2025 y voy a iniciar la grabación de un vídeo y el montaje de un vídeo pues relacionado con todo lo que hemos estado viendo ahora sobre Schiller y el romanticismo. Bueno, pues para empezar quiero recordar que el objetivo primordial de estos vídeos, de estos documentos, es el de entender los fundamentos culturales, sociales y políticos del nacionalismo moderno y de la idea de nación moderna. Para ello, pues habíamos empezado a utilizar una crítica al nacionalismo, a lo que se llaman los nacionalismos étnicos, de Jorge Polo Blanco, y dentro de ese libro hay una crítica a los románticos y a Schiller como precursor de estos románticos, a los que considera esencialmente irracionalistas y reaccionarios en muchos casos. Yo considero que esto no es así. Expliqué unas razones y expliqué que considero que Jorge Polo Blanco en algunos puntos argumenta mediante ciertas falacias o quizá mediante un tipo de argumentaciones que, aunque puedan ser ciertas, no solo se pueden aplicar al nacionalismo, sino que se pueden aplicar pues al comunismo, esas mismas críticas se pueden aplicar pues a muchos otros sistemas ideológicos, muchos otros sistemas de creencias. Por lo tanto, no me parece legítimo aplicar esa crítica en el caso del nacionalismo, olvidándose de que los postulados y las ideas que tú defiendes, pues igual también se les puede aplicar las mismas críticas. Bueno, pues en cualquier caso, aquí vamos a estudiar eso y para empezar a estudiar esto, así con una cierta profundidad, pues empezaremos a estudiar. Ya vimos un poco lo que se llama el System Program, firmado por Hölderlin, Schelling y Hegel, de 1795 me parece que era. Y bueno, y ahora un poco entraremos un poco en profundidad, un poquito más de profundidad, no nos extenderemos en una gran profundidad, pero en un poquito más de profundidad en lo que es las cartas de la educación estética del hombre. He de advertir que nos puede ayudar para entender todo lo que se va a hacer aquí, es ver el vídeo anterior que se titula Kant versus Descartes, Kant versus Descartes, prolegómeno al estudio de Schiller. Bueno, que conste que no digo que no se hayan de tener en cuenta esas críticas al nacionalismo. Evidentemente que se han de tener en cuenta. Evidentemente, para entender un fenómeno también se han de analizar los aspectos negativos o los aspectos que se puedan considerar negativos, y en consecuencia con ello es legítimo hacer una crítica. No estoy diciendo que no se pueda criticar el nacionalismo. Al contrario, considero que se debe criticar al nacionalismo. Lo que considero es que no se debe aplicar la doble vara de medir. Esto es una falacia. Aplicar, por ejemplo, criterios fenomenológicos para analizar solamente las ideologías en un aspecto y después analizar los hechos históricos. O sea, para uno aplicas el estudio de las ideologías y por otro aplicas los hechos históricos, según te convenga, ¿no? Cuando los hechos históricos van en contra tuya, pues te olvidas de los hechos históricos, y cuando van a favor tuya, entonces los recoges. Pues esto es lo que no considero legítimo. Hay que hacer una crítica y hay que revisar tanto las ideologías como los hechos históricos. Y si se comparan dos ideologías o dos sistemas de creencias, hay que analizar tanto los aspectos fenomenológicos y los aspectos históricos. Esto es lo que estoy diciendo. Además, lo que se debe entender aquí es que esto de separar los aspectos ideológicos y fenomenológicos de los aspectos históricos,
pues es una técnica de trabajo, porque la realidad es mucho más compleja y las cosas se entrelazan, se entremezclan y no se pueden separar, estos aspectos no se pueden separar de una forma tan sencilla como pretendiéramos. Estoy diciendo que es un sistema de trabajo, es una metodología que nos puede ayudar a entender las cosas, pero hemos de saber que se trata de una metodología, separar los aspectos ideológicos, por ejemplo, de los aspectos históricos, ¿no? De lo que se pretendía que fuese esta ideología, de lo que después realmente hizo. Y el problema está en que muchas veces esa ideología en su seno, a la hora de intentar implementarse, pues ya llevaba los ingredientes necesarios como para que eso saliera mal, como para que tuviera resultados históricos, incluso catastróficos. Pues eso hay que comprenderlo, eso es lo que hay que comprender. Y hay que entender que esta separación entre lo que son los aspectos ideológicos y los aspectos históricos es metodológica y es difícil separar estos dos elementos. Se puede decir que van de la mano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en el vídeo Kant versus Descartes decía que la ética, la moral kantiana se fundamentaba sobre un elemento que se llamaba el sujeto trascendental, que estaba aparte, por decirlo así, del mundo de los fenómenos, del mundo de la historia, del mundo que puede estudiar la ciencia, más allá de la naturaleza, y en este sentido, pues se puede decir que no está sujeto a ningún tipo de determinación ni condicionamiento, que por lo tanto es libre de alguna forma de dotarse de unos principios morales desde criterios puramente racionales, en tanto que es un ser que vive en el mundo inteligible. Entonces, pues este es el fundamento de la moral kantiana que criticaron los idealistas, Schiller y los románticos. Pero ojo, debemos entender que el objetivo de Schiller y de los románticos no era destruir la moral kantiana. Se dieron cuenta que dentro de sí misma tenía una grandeza, incorporaba una grandeza, y en pocas palabras hizo posible el hombre moderno, con sus defectos y con sus virtudes, al menos lo hizo posible, y en este sentido hay que considerar que ese sistema moral era grandioso. Lo que sucede es que pensaban que partía de unos fundamentos poco sólidos, como era un ser incognoscible que no se podía entender, que no se podía comprender y que estaba más allá, pues, de la realidad fenoménica, o sea, de la realidad tal como la vemos y como la entendemos, pues, hoy en día. Entonces, en este sentido, pues hay que decir que ellos consideraban que eso no puede ser un principio sólido para fundar ese sistema moral. Eso no quiere decir que quisieran relegar ese sistema moral. Al contrario, querían salvarlo y dotarlo, con ciertas correcciones, y dotarlo de unos fundamentos sólidos, partiendo de la realidad que ellos consideraban auténticamente real, que es la realidad, pues, de la vida de los hombres, el contexto en el que nacen y se desarrollan los hombres, que es el de la historia, el de la cultura, el del mundo, el de la nación, etcétera. Bueno, pues lo primero que debemos recordar es que Schiller trata de dar un fundamento más sólido y más realista al sistema ético kantiano. Y esto es subjetivo, tanto suyo como aquí se ve en las cartas de la educación estética del hombre, como también se ve en muchos de los trabajos de los idealistas. Y bueno, y en principio tenía esta copia de las cartas de la educación estética del hombre, esta traducción, presentada por Chantal López y Omar Cortés, y quería basarme para hacer este estudio en este texto. Es decir, que Chantal López y Omar Cortés son
son personas de una ideología de corte libertario, pero que sin embargo no tienen, al contrario de la visión que tiene Jorge Polo Blanco, no tiene una visión negativa ni de Herder ni de Schiller. Al contrario, tienen una visión muy positiva. Y también hay que decir que son bastante críticos con el Estado moderno y la nación moderna. Esto hay que decirlo, pero claro, una cosa es que que sean antinacionalistas en el sentido moderno y que sean antistatalistas en el sentido moderno, o que sean antiestatalistas, no significa que sean automáticamente pues anti-Schiller o anti-Herder. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, así que inicialmente quería trabajar con este texto, pero bueno, después tuve la fortuna de encontrar otra edición de las cartas sobre la educación estética del hombre, presentada por el profesor Martín Zuviría y editada por la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Mendoza, Argentina. Y bueno, lo que tiene este texto es que hay una introducción que ya explica muchas de las cosas que yo ya he explicado. Y lo explica pues muy bien, y me parece que antes de entrar a analizar directamente las cartas de la educación estética del hombre, estaría bien analizar la introducción y toda la explicación que hace las cartas de educación estética y de la vida de Schiller del profesor Martín Zuviría y de este texto. Bueno, claro, esto no significa que me comporte de una forma perezosa y después no entre a analizar las cartas de la educación estética del hombre directamente. Sí que lo haré, pero primero, en este vídeo, voy a basarme en la introducción del profesor Zuviría, porque me ha parecido una introducción pues fantástica y explica las cosas pues de una forma perfecta y elegante. Quizás mucho mejor de lo que lo pudiera hacer yo. En cualquier caso, he de dar los agradecimientos por haber encontrado este fantástico trabajo. Bueno, pues aquí tengo la obra del profesor Zuviría, bueno, concretamente su introducción. Y bueno, a mí lo que me interesa en todo caso es el de analizar el aspecto filosófico de la obra de Schiller. Pero bueno, básicamente Schiller se dedicó a la historiografía, se dedicó a la poesía, se dedicó a la filosofía, y bueno, pero ya hemos dicho que lo que nos interesa es el aspecto filosófico y concretamente su tentativa de fundamentar de una forma más sólida la filosofía moral kantiana, o sea, la filosofía moral kantiana en el sentido de que Kant considera que el fundamento de la moral y de la ética es la libertad, y él precisamente está en este sentido. Lo que pasa es que considera que el rigorismo kantiano pues no es la mejor manera de alcanzar o de llevar a cabo un buen proyecto moral a nivel social y a nivel cultural. Por lo tanto, esto es la cuestión que nos interesa. Pero bueno, básicamente, para hacer un pequeño retrato, Schiller nació en el 59. Su primer interés era el de dedicarse a ser sacerdote. Quería estudiar teología, pero se vio obligado a dedicarse a la carrera militar. Pero claro, estando en la carrera militar, estudió medicina, y al mismo tiempo que estudiaba medicina también estudiaba filosofía. Adquirió un gran conocimiento del latín y las lenguas clásicas, y eso también le permitió tener una gran profundidad en la idea, en todo lo que es el mundo de la filosofía y de la historia clásica.
Bueno, y este es básicamente el retrato que quiero hacer de Schiller. Ah, sí, bueno, se me olvidaba decir que entre sus obras pues destaca la Oda a la Alegría, que Beethoven incluyó en la novena sinfonía. Bueno, también se me olvida decir que Jorge Polo Blanco, en su libro Románticos y Racistas, pues casi dice que Schiller vivía pues subvencionado por el duque de Augustenburg. Pero claro, lo que no cuenta es que Schiller era una persona que tenía una salud muy delicada y en este sentido pues no podía mantenerse por sí mismo en este sentido. No es como ahora que tenemos pues el apoyo de una seguridad social, de unas instituciones que nos ayudan a mantenernos así, que si lo dice esto como un afán de crítica, pues no le veo ningún sentido el hecho que recibiera pues subvenciones y becas de mecenas o incluso de instituciones como así fue. Bueno, estoy en la página 20 y empezaré a leer una de las partes que he destacado. Aquí en ese texto se refiere a unos escritos de Schiller que están referenciados un poco más arriba, pero bueno, empiezo. Estos escritos representan en un doble sentido espiritual y literario un modelo no alcanzado hasta el presente, porque en ellos no se revisten de manera puramente exterior ciertos pensamientos abstractos con una forma artística, sino que ellos mismos, ya desde un comienzo y según su concepción inicial, son una forma nueva y autónoma. En todos estos tratados alienta la misma imagen ideal de lo humano, donde sus dos naturalezas, la razón y la sensibilidad, el espíritu y la materia, se reconcilian entre sí de manera armoniosa, sin que una prevalezca sobre la otra. Quien los lea con atención, escribe Carlyle, se dará cuenta de que se basan en principios de un tipo infinitamente más elevado y complejo que nuestros ensayos sobre el gusto y nuestras indagaciones sobre el libre albedrío. Las leyes críticas que se proponen establecer derivan de la naturaleza más íntima del hombre. El sistema moral que inculcan se remonta a una región más luminosa, muy alejada del alcance de nuestras utilidades y sentidos reflejos. No nos enseñan a juzgar la poesía de la poesía y del arte como lo hacemos acerca de la comida, limitándonos a observar las impresiones que ésta nos produce y deducen los deberes y el fin primordial del hombre de unas razones que no son las de la ganancia y los de la pérdida. El hombre se vuelve libre y armónico en cuanto es capaz de determinarse por sí mismo. Ya no puede sentir el mandamiento de la eticidad como una ley que se le impone de manera rigurosa e inexorable, porque ella se le ha vuelto naturaleza y porque no hay flaco alguno capaz de estorbar su cumplimiento. Este era el punto donde Schiller advirtió la necesidad de apartarse de Kant. Bueno, pues este texto he destacado, para mí hay tres aspectos que son de suma importancia y sobre los cuales se merece hablar un poco y reflexionar sobre ellos. En el primer punto he hecho un segundo subrayado, quiero decir, y bueno, lo leo. En todos estos tratados alienta la misma imagen ideal de lo humano, donde sus dos naturalezas, la razón y la sensibilidad, el espíritu y la materia, se reconcilian entre sí de manera armoniosa, sin que prevalezca la una sobre la otra. De alguna forma, ya habíamos dicho en un vídeo anterior que las cartas de Schiller, las cartas de educación estética de Schiller y el System Program, pues más o menos nos hablan de cuestiones parecidas, nos hablan más o menos de lo mismo. Allí en el System Program nos decía que, partiendo de la visión de que el hombre necesita mitos también, pues decía que los mitos necesitan tener un fundamento racional y a su vez el hombre pues también en la parte racional del hombre
pues también necesita una dimensión mítica. O sea, es necesario traducir también lo racional a una dimensión mítica. En cierta manera, pues aquí, cuando Schiller dice que hay que conciliar la razón y la sensibilidad, el espíritu y la materia, está de alguna forma hablando de lo mismo. Y este es uno de los aspectos que quiero en primer lugar subrayar. Pero bueno, no nos está diciendo solamente esto, nos está diciendo algo más. Cuando habla de sus dos naturalezas, la razón y la sensibilidad, el espíritu y la materia se reconcilian entre sí de manera armoniosa sin que prevalezca la una sobre la otra. Y bueno, ¿cómo van a reconciliarse estas dos esferas? Para Kant, de alguna forma, pues la naturaleza entra en contradicción con la razón y la libertad, y entonces él considera que debe prevalecer la razón. Hemos de alguna forma pues dominar la naturaleza, porque de la naturaleza parte la determinación y de la razón pues parte la libertad y la ética. Pues bueno, aquí de alguna forma se está diciendo que esto en cierta medida es imposible. Bueno, aquí no lo dice, pero bueno, ya lo veremos más adelante, y que hay que hacer que la moral, que la razón, de alguna manera prevalezca sin que prevalezca a su vez sobre la naturaleza, sino que de alguna forma deben ir unidas. Bueno, aquí otra cuestión que para mí es de suma importancia. Leo: las leyes críticas que se proponen establecer derivan de la naturaleza más íntima del hombre. El sistema moral que inculcan se remonta a una región más luminosa, muy alejada del alcance de nuestras utilidades y sentidos reflejos. O sea, que nos está diciendo aquí que la moral no se debe fundamentar. O sea, que inculca un sistema moral que no se debe fundamentar ni siquiera en nuestras inclinaciones, al hablar de sentidos reflejos, que no se debe fundamentar en nuestras inclinaciones y en nuestro sentido de la utilidad. O sea, que debe ir más allá de la utilidad. De eso, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, ya hablamos en un vídeo que había hecho antes, de la rebelión de los románticos, en el que precisamente lo que se ataca es el criterio de utilidad. Los románticos iban más allá de la utilidad, del sentido de la utilidad. Pues este es aquí lo que está diciendo, que la moral ha de ir más allá de lo útil. Tiene una trascendencia mucho más profunda y tiene un fundamento mucho más profundo. Bueno, y aquí ya nos habla del arte. Y bueno, las leyes críticas, está viendo, las leyes críticas no nos enseñan a juzgar la poesía de la poesía y del arte como hacemos acerca de la comida, limitándonos a observar las impresiones que ésta nos produce, y deducen los deberes y el fin primordial del hombre de unas razones que no son las de la ganancia y la pérdida. O sea, aquí nos dice exactamente lo mismo, que las leyes de la moral, las leyes críticas, cuando se aplican a la poesía y al arte, pues también nos permiten deducir los deberes y el fin primordial del hombre, los fines a los que debe destinar su vida un hombre, a unas razones que no son puramente las de la ganancia y las de la pérdida. Para entender todo esto sería interesante pues otro vídeo que tengo de hace unos cuantos años sobre la diferencia entre razón teórica, razón instrumental, razón práctica y todo esto, porque esto es de suma importancia para entender todo lo que se está diciendo aquí. O sea que la razón práctica, la razón moral, tiene varios aspectos. Claro, uno es el de la utilidad, pero bueno, la razón práctica va mucho más allá. La razón moral va mucho más allá
de la utilidad. Y en esto hablo en ese vídeo de hace unos años. Lo pondré en las tarjetas. Bueno, y por último, llegamos aquí a una cuestión que para mí es la capital. Bueno, el hombre que se vuelve libre y armónico en cuanto es capaz de determinarse por sí mismo, ya no puede sentir el mandamiento de la laicidad como una ley que se le impone de manera rigurosa e inexorable, porque ella se le ha vuelto naturaleza y porque no hay flaco alguno capaz de estorbar su cumplimiento. Este era el punto donde Schiller advirtió la necesidad de apartarse de Kant. Bueno, en este sentido, aquí lo que dice es que, de alguna forma, es que hay que llegar a un punto en el cual cumplir con la ley moral ya no suponga un esfuerzo, ya no suponga una lucha contra las inclinaciones, contra la naturaleza, contra las pasiones y todo eso, sino que las mismas inclinaciones del hombre, que sus mismas pasiones, que sus mismas formas de entender la existencia, pues le empujen ya de forma inexorable a cumplir con la ley moral. O sea, que aquello dictaminado por la razón se convierta en forma de vida y en manera de comportarse de forma absolutamente natural. O sea, que no exista la contradicción, precisamente lo que se está hablando antes, entre la naturaleza y la esfera inteligible, la esfera de la libertad determinada racionalmente y en vista de unos principios morales. Y aquí este es el punto donde precisamente considera Schiller que se ha de superar a Kant en este punto. O sea, no es necesario a establecer una lucha, sino que hay entre lo que es el deber moral y las inclinaciones, sino que hay que conseguir que las inclinaciones se conviertan a sí mismo y coincidan con los imperativos de la ley moral. Este es el punto capital para mí entender, de la filosofía de Schiller. Esto es posible alcanzar este punto. Bueno, aquí no lo voy a discutir, pero aquí lo que se discute es precisamente lo que estábamos discutiendo, precisamente si lo que es el romanticismo, el idealismo y todo, lo que es el romanticismo, y tanto el romanticismo como sus precursores eran irracionalistas y estaban en contra de la Ilustración. Aquí se ve que no es, por lo menos en Schiller, esto no es así, y es más bien todo lo contrario. Lo que sucede es que se dan cuenta que los planteamientos de Kant pues no son realistas. Esta es la cuestión que se quiere abordar. Y ya lo digo, ¿esto es posible? ¿No es posible? No voy aquí configurar un hombre de esta manera, ¿es posible o no es posible? No voy aquí ahora a tocar esta cuestión, pero esto es lo que hay que entender de la filosofía moral de Schiller. Bueno, y aquí lo vemos de nuevo. Contra el rigorismo kantiano del imperativo categórico, según el cual la ley moral sublime a toda inclinación humana, vale de manera incondicionada, Schiller presenta a un hombre cuya virtud se expresa no solo en la dignidad, sino también en el encanto, en la gracia, en la inclinación al deber, signo y sello de la humanidad perfecta. O sea, aquí nos ha de quedar claro este punto, el de la inclinación al deber. O sea, que el hombre debe inclinarse, debe conseguir el punto aquel en el cual ya sus inclinaciones coinciden, le tiendan a comportarse conforme al deber. Y esto es precisamente la cuestión. Bueno, estoy en la página 23 y leo otro. Me voy a centrar en otro apartado. Soy un hombre que ha sido arrojado a una cosa extraña y no entiende la lengua del país. Y cuando todas las conciencias de la época se alborotan por la cuestión, está hablando el país, me refiero a Francia, y cuando todas las conciencias de la época se alborotan por la cuestión entonces candente, la del sistema político, lo que más profundamente atrae el interés de Schiller es siempre el comportamiento humano,
el modo en que los hombres determinan su libertad mediante el obrar concreto. Por eso, pocos días después de la decapitación de Luis XVI, el 21 de enero de 1793, escribe: «Desde hace 14 días me resulta imposible ya leer cualquier diario francés, tanto me repugnan estos miserables sayones». Palabras que no son, por cierto, las de un idealista decepcionado ni las de un intelectual que vive recluido en su torre de marfil, sino las de un poeta cuya lucidez no le permiten dorar la infamia, la miseria del obrar real con la pretendida verdad ideal de una doctrina. Bueno, ¿por qué Schiller habla de una cierta repugnancia a la Revolución Francesa? ¿Porque se opone a la Revolución Francesa? ¿Porque se opone a determinados ideales? No, en absoluto. Esta repugnancia viene de un punto muy concreto, que es precisamente el del imperativo, el del respeto por las leyes morales establecidas por Kant, y el imperativo categórico. Uno de los imperativos categóricos más importantes, aparte del de la universalización, pues es el de que ninguna persona puede ser un fin para otro medio. En este sentido, él considera que la Revolución Francesa se ha convertido en una barbarie, y que a través de los supuestos fines legítimos, bellos, armoniosos, de felicidad prometida, del paraíso prometido, de un bienestar prometido, pues se cometen los peores horrores. Entonces allí está la cuestión, y que enlaza también con lo que hablábamos de la rebelión de los románticos contra cierta manera de entender la Ilustración. En este sentido, si la Ilustración había llegado pues a levantar un edificio tan bárbaro como el que fue la Revolución Francesa, aquí no vamos a juzgar si esa revolución fue necesaria o no desde un punto de vista histórico, sino lo estamos juzgando en este sentido desde un punto de vista moral. Entonces deberíamos juzgar esta revolución como inaceptable en este sentido, porque en ese sentido no hay ningún fin que justifique el medio que se está utilizando, que es el de la guillotina a diestro y siniestro. De hecho, al final hasta los propios franceses se rebelaron contra este criterio, contra esta guillotina. Bueno, pues leo. Ya en las cartas sobre Don Carlos de 1768 había reparado en el peligro de que el hombre se viese conducido en su obrar moral por partos artificiosos de la razón teórica, o que lo determinase el propósito de alcanzar a cualquier precio una cierta perfección ideal, porque en cada una de esas construcciones quiméricas interviene siempre lo parcial de una perspectiva, la del individuo que la forja, lo cual echa por tierra la pretendida validez universal de aquellas. Bueno, aquí en este punto nos está hablando de una cosa, que a veces nosotros tenemos una idea de lo que es la perfección, nosotros como individuos, o a veces como grupos, como partidos políticos, como organizaciones, pues podemos tener una idea de lo que es lo perfecto. Y entonces considerar que esta idea tiene validez universal, cuando en realidad igual solamente es una perspectiva de la existencia que no tiene tal validez universal. En este sentido ya debemos recordar lo que está sucediendo hoy en día. En fin, eso de que cualquiera que no piense como nosotros, pues al final punto por coma, pues ya se convierte casi en un ultraderechista, en un fascista o en lo peor de la sociedad, al que hay que taparle la voz, porque claro, si nuestra perspectiva es la validez universal, la del otro tiene que ser por fuerza la falsa, y esto es extremadamente peligroso. Y aquí sigue: de allí la necesidad de oír la voz de la experiencia, según lo cual el hombre procede de un modo mucho más seguro, confiándose a los dictados de su corazón o a su sentimiento individual de lo justo y de lo injusto, antes que el peligroso día de unas ideas universales que se ha forjado por sí de manera artificiosa. Bueno, aquí parece que esto entra en contradicción con lo que decía antes de la moral kantiana, ¿no? De la adhesión que tiene Schiller a los criterios de la moral kantiana. Pero bueno, de alguna forma hay que entender
por un lado, de que para Schiller en el fondo las inclinaciones, los sentimientos, pues al final deben coincidir, después ya lo veremos cómo él considera que se debe proceder para que esto sea posible. Pues las inclinaciones del hombre deben coincidir con el ideal del imperativo categórico. En este sentido no había una contradicción. Pero bueno, más allá de eso, también aquí debe entenderse que a veces incluso es mejor dejarse llevar por los sentimientos que por la pretendida validación universal de unas ideas que solamente son perspectivas y que solo generan al final desastres porque no tienen una validez tan universal como la que se pretende, y que el mismo hecho de querer llevarlas a cabo en contra de las perspectivas de otras personas, de las formas de entender la vida de otras personas, pues puede generar pues auténticos desastres. Esto ya se ha visto pues en muchas sociedades, principalmente en las comunistas. Bueno, aquí es Schiller. Aquí vemos otra vez de nuevo la perspectiva kantiana de Schiller. Y leo, esto en la página 25. Queremos, por lo que atañe al cuerpo, ser ciudadanos en nuestro tiempo y seguir siéndolo, porque no cabe que las cosas sean de otro modo. Pero por lo demás, y en cuanto al espíritu, es el privilegio y el deber del filósofo, no menos que del poeta, no pertenecer a ningún pueblo ni a ningún tiempo, sino el sentido real de la palabra, ser el contemporáneo de todos los tiempos. En este sentido, pues Schiller está hablando de un universalismo. O sea, que el hombre ha de ser capaz de establecer unos principios morales que de alguna forma que trasciendan las épocas, los tiempos y los pueblos. Claro, estos principios morales hay que tener en cuenta que son formales. O sea, los principios morales no tienen un contenido fijo. Por lo tanto, de alguna forma tienen una cierta formalidad. Bueno, esta idea puede criticarse y de hecho después se critica, pero bueno, es en el plano que está operando Kant. Es la validez formal de unos principios morales, o sea, que dictan cómo deben ser de alguna forma los principios morales, las condiciones mínimas que deben reunir, pero que a un tiempo no dictan de forma tajante las normas morales. O sea, que tienen cierta universalidad en el sentido formal. Una de ellas, lo hemos dicho, es que no pueden entrar en contradicción. Las normas no pueden entrar en contradicción cuando son llevadas a cabo, y la otra pues sería que ningún hombre puede ser ningún medio para otras cuestiones, como por ejemplo para pretendidas revoluciones. Pero al mismo tiempo Schiller también reconoce que somos seres naturales y que somos ciudadanos de nuestro tiempo y que debemos seguir siéndolo. O sea, no es que debamos seguir siéndolo, es que no puede ser de otra manera. Esta es otra cuestión que habla en cierta manera del realismo con la que quiere aplicar Schiller la perspectiva kantiana. De alguna forma, esto también Kant se llegó a darse cuenta, y también pues hizo unas ciertas contribuciones a este respecto, a esta visión de que de alguna forma pues también somos ciudadanos de nuestro tiempo. Bueno, aquí abunda lo mismo: no renunciar a la idea, pero tampoco lo real; no traicionar la libertad del hombre, pero tampoco ignorar de manera utópica sus condiciones y sus límites naturales. Yo aquí añadiría, debería entenderse la idea de natural de una forma muy amplia. Por ejemplo, no solo hablaríamos de límites naturales, sino de límites culturales, de límites históricos, de límites sociales, de muchas otras condiciones que nos afectan en la vida. Nosotros estamos en un tiempo y en un lugar, y hay que partir de esta realidad.
Tal es, bueno, sigue leyendo, tal es la posición fundamental que Schiller, el poeta y el pensador, adopta y mantiene a lo largo de su obra y la que le ha valido el lugar de honor entre los clásicos. Bueno, no creo que tenga nada más que comentar porque ya lo he comentado antes, el hecho de que la, la validez universal de los principios morales kantianos no han de entrar en contradicción con la posición histórica y natural que ocupamos en ese sentido. Al menos es lo que consideraba Schiller, lo que consideraba Kant. Bueno, estoy en la página 33 y leo. En sus lecciones de estética, Hegel, al discurrir filosóficamente sobre la poesía, la llamó nada menos que maestra del género humano. Por poco que se piense lo que significa esta expresión, se comprenderá que ella resultará inconcebible si la poesía fuese, según la representación vulgar tan difundida, un simple parto de los sentimientos y de las emociones del alma. Para que la extensa función de aquel magisterio sea siquiera pensable, la poesía ha de ser, en medio de su música y de la belleza de sus imágenes, portadora de pensamientos, de ideas y de verdades. Es precisamente la naturaleza lógica y sustancial de su contenido lo que permite concebirla junto con las otras formas de arte, formas que sin excepción permanecen subordinadas a ellas en un concepto, como una manifestación del espíritu absoluto, del modo en que lo presenta el propio Hegel en el final de su enciclopedia de las ciencias filosóficas. Bueno, pues ya vemos que según Hegel, y en cierta manera también según Schiller, detrás de la poesía del arte, de aquello que consideramos manifestación de lo estético, pues está en el fondo una naturaleza, hay una naturaleza racional, tiene una naturaleza racional. Yo dije en un vídeo anterior incluso que la razón se fundamenta, o sea, que esta relación es en dos lados, porque la razón también se fundamenta en unos principios estéticos, en un principio de una armonía. La razón busca la armonía, busca comprender la armonía del ser, cuál es su naturaleza y cuál es su orden y cuál es incluso su razón de ser. O sea, busca esa armonía. Y esto en cierta manera también sucede en la ciencia. La ciencia también es una manifestación del sentido estético de lo humano. Pues aquí, claro, aquí se está explicando la relación contraria. O sea, detrás del arte, detrás de la poesía, detrás de aquello que consideramos totalmente estético, pues de alguna forma está el concepto, está lo racional, está lo que llama la naturaleza lógica y conceptual. O sea, todo el arte, de alguna forma, está subordinada al concepto. Y yo diría que el concepto también está subordinada al arte. O sea, la relación es bidireccional. Esto es una de las cuestiones que nos permite también entender el contexto en el que trabajaba el entorno filosófico de aquella época en Alemania. El entorno filosófico en el cual estaba también inmerso Schiller. Bueno, sigo leyendo. Difícilmente podrá encontrarse, al menos dentro del horizonte de la época moderna, un poeta cuya obra sea tan rica en pensamientos como la de este poeta. Aquí está hablando de Schiller, no de Hegel. Filósofo que fue Schiller. Ya Guillermo de Humboldt lo vio en su obra y supo expresarlo con acierto. Todos sus productos estéticos de usted, escribe el mismo Schiller el 16 de octubre de 1795, muestran una participación de la facultad racional mucho más vigorosa que la que uno advierte en cualquier otro poeta y que a la que uno podía considerar sin experiencia como compatible con la poesía. O sea, aquí está manifestando que Schiller convierte en compatible la razón y la poesía. O sea que la razón de alguna manera se manifiesta también en la poesía. Y añadimos, como hemos dicho antes, también en el arte y en cualquier manifestación estética del hombre. Bueno, aquí estamos ante un punto fundamental que nos ayuda a entender la gran diferencia entre lo que es la ilustración alemana,
de la pretendida ilustración anglosajona. Y es un punto fundamental también en el sentido que nos ha de hacer comprender los fundamentos de la filosofía de Schiller. Leo, ya he dicho que en la página 35, pues es por la misma orientación ideal de su espíritu que en el plano moral Schiller marcha en pos de Kant al reconocer con él la necesidad de sustituir el principio de felicidad, eudaimonismo, por el de perfección, porque la felicidad obliga a tener en cuenta las necesidades de la naturaleza e implica una forma de heteronomía, mientras que solo la idea de perfección moral es compatible con la realización cabal de la libertad como autodeterminación. Bueno, pues más claro no puede estar. O sea, hacer de la felicidad el fin último de la existencia, tal como hacía la supuesta ilustración anglosajona, porque no la reconozco como tal ilustración, pues significa dejarse arrastrar por las inclinaciones, por las pasiones, sean estas pasiones pues positivas o sean las más bajas pasiones, es igual, esto aquí no hago ninguna distinción, es simplemente dejarse arrastrar por la naturaleza, y de ahí no puede surgir de ahí no se puede fundamentar la moral, porque además el principio de felicidad dependerá de las condiciones de cada uno, de la posición en la que ocupa cada uno y de su propia naturaleza, entendida en el sentido de naturaleza natural. Bueno, y por el contrario, la ilustración de Kant, la ilustración alemana, considera que la felicidad no puede ser aquello que rija la conducta de los hombres. O sea, la felicidad puede darse por añadidura. Y de hecho, si tú sigues la ley moral, pues al final puedes obtener la felicidad, incluso la obtendrás. Pero esto no ha de ser el rector de la vida, ni ha de determinar la finalidad de la existencia, porque implica, tal como lo dice, un sistema heterónomo. La idea de perfección moral solo es compatible con la realización cabal de la libertad, o sea, más allá de los condicionamientos que nos pueda dar la naturaleza. Esto es el principio que separa precisamente la ilustración alemana de la ilustración anglosajona, que ya he dicho que no la reconozco como tal ilustración. Y es también el principio por el cual debe entenderse toda la filosofía moral de Schiller. Bueno, y aquí seguimos en la misma página. En la misma página. Y bueno, y aquí tenemos el resumen más o menos de todo. Pero el hombre, siendo un ser sensible e inteligible a la vez, que no es ni pura receptividad a la naturaleza ni pura autonomía y libertad, puede y debe adaptar la belleza, su segunda creadora, para que en aquel temple que Schiller llama estético, la ley moral, que en cuanto a su contenido vale de manera inmutable y sin concesiones, se le vuelva algo querido por él mismo como la expresión y el fruto más granado de su personalidad. Por obra de lo bello, en esta sentencia se encierra uno de los pensamientos capitales de Schiller. El hombre adquiere el vigor necesario para elevarse sobre la finitud de los estímulos y de los fines materiales hacia el punto de mira lo incondicionado, el de la autoconciencia pura. Por ello, y así lo señala Schiller con su probada autoridad, aun cuando se acostumbra a repetir que Schiller suavizó en términos estéticos los saberes de la ética kantiana, en rigor ocurre, según su naturaleza y su tendencia espiritual fundamental, precisamente lo contrario. Él no ha vuelto a introducir en la fundamentación de la ética, en oposición a Kant, un momento de mera receptividad, sino que ha concebido lo bello mismo como un imperativo y por ende como una expresión de espontaneidad pura del espíritu. Bueno, en pocas palabras, si consideramos que detrás del arte, detrás de la poesía, detrás de cualquier manifestación estética, está también, como dice Hegel, la manifestación del espíritu, la manifestación de la lógica, la manifestación de la razón, también está la manifestación de la libertad. Por lo tanto, si la libertad es lo que hace posible la moral, a través de la estética también podemos llegar a comprender las leyes morales. Y yo añadiría que también existe un determinado tipo de estética
que pretende todo lo contrario, que parte de las inclinaciones, que puede partir de las pasiones y no de la esfera de la libertad, de la esfera de la determinación moral y de la razón. Por lo tanto, en este sentido, o si parte de la razón, no partiría de la razón práctica, sino de la razón instrumental. Por lo tanto, en este sentido, y ya hemos alcanzado, por decirlo así, una forma de conclusión de lo que es la idea estética, la idea de la relación entre la estética y la moral que defiende Schiller. Bueno, pues el siguiente paso ya lo veremos en el siguiente vídeo, cuando entremos directamente a analizar los escritos de Schiller. Pero básicamente antes nos habíamos hecho la pregunta cómo pretende Schiller que se consiga que las inclinaciones acaben coincidiendo con los principios de la libertad, con los principios de los fundamentos de la moral en el sentido kantiano. Pues él considera que a través de la educación estética debe dar los fundamentos de lo que es ese comportamiento moral, esos principios morales que han de gobernar la sociedad, y es aquel fundamento que ha de hacer posible que las inclinaciones se coincidan precisamente con esos principios morales. Ya hemos visto que en Hegel la estética también es una manifestación de lo racional, del espíritu, de lo que él llama el espíritu absoluto. Es una manifestación de alguna manera, pues, del ser. Y que por lo tanto, dentro de lo que es el principio estético, también hay una expresión, es una manifestación de lo moral. Así, toda estética, en alguna manera, nos refleja también principios morales, y se puede juzgar incluso a veces, pues, mediante principios morales, los criterios estéticos, o al revés, los criterios estéticos a través de principios morales, porque no son esferas que puedan ir separadas, o que creemos que van separadas. Al contrario, la cosa es muy distinta. Pero bueno, ya entraremos a profundizar más, porque veo que este vídeo se alarga más de lo que es conveniente, y bueno, ya haré otra lectura de las cartas de la educación estética, subrayando aquello que considere más conveniente. Trataré de ser más sintético y de elegir de una forma más controlada los párrafos a analizar, porque las cartas de la educación estética son mucho más largas que esta introducción que hemos estudiado esta vez. Bueno, pues de momento eso es todo, y solo me queda despedirme y agradecer a todos que hayáis visto este vídeo. Venga, hasta la próxima, espero. Con el uso, a base de los siglos, incluso estrangula el canal.